Deja todo y poné la oreja atento. Ya comienza Abogados de Radio, un programa con estilo propio. Abogados atípicos, personas como cualquiera, con la conducción de María Laura Lastre y Martín Sabadini. Bienvenidos, ¿cómo están a esta nueva emisión de Abogados de Radio, temporada 13? Hay que aclarar, si lo vio, si no lo vio, hay que estar atentos, ¿eh? Este es un detalle. Si usted pudo percibir algo que ocurrió en la apertura de este programa, nos manda un mensaje 0800-222-334455 y nosotros le vamos a hacer llegar un premio espectacular que tenemos de Confitería Los Molinos. Y es muy, muy lindo lo que le vamos a regalar. Pero bueno, tiene que acertar. Temporada número 13 de Abogados de Radio. Como siempre, este programa donde hablamos de todo, de qué está pasando en el universo, cómo el signo de Tauro y la luna impactan en la actividad oceánica. Y también hablamos de derecho, hablamos de cuestiones que tienen que ver con... La doctora María Laura Lastres está haciendo la tesis para recibirse de mimo. Así que, ¿cómo le va, doctora Lastres? ¿Cómo está, doctor Martín Sabadini? Buenos días. Que el sueño me está matando. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Abogados de Radio, temporada número 13. 13. Sí. Ahí estamos. Ya estamos en marzo, no sé si usted se dio cuenta. No, sí, yo me di cuenta porque en 18 días cambio de número de edad. Así que... Ya la van a dejar salir sola, bien, le van a dar las llaves de la casa. Del geriátrico, sí. ¿Cómo? No, pero si usted está en la flor de la edad, no vamos a... Bueno, otro acertijo para ganarse otro premio de Confitería El Molino. Sí. ¿Cuántos años cumple la doctora María Laura Lastres? Los que digan más de 35, totalmente inhabilitados, ¿no? Por supuesto, como corresponde. Y serán castigados con un rayo que les va a caer. Sí, y sapos y culebras. Exacto. Hoy tenemos un gran programa, tenemos una invitada que va a hablar de varias cuestiones importantes. Creo que ya se fue porque dijo, ¿dónde me metí? No, sí, dijo, ¿para qué? ¿Para qué les dije que sí? ¿Para qué le dije yo que soy una persona de éxito, una persona que estudia, una persona que... Aparte, ella es verdaderamente doctora, no es como nosotros que nos decimos... Nosotros ahí... No, ella es doctora, ¿entendés? Rindió la tesis, escribió, investigó. Tremendo. ¿Y nosotros? Yo lo único que investigo es cuál es el vino tinto más barato en el chino. Eso es lo que investigo. Y tengo datos. Bueno. Pero... Igual yo no tomo vino, así que no hay problema. No sé si es para una tesis. Bueno. Si le gusta tanto el vino y tiene la plataforma Apple TV, sí. Tiene la plataforma, vea por favor la serie que se llama Las Gotas de Dios. Es una coproducción francesa y japonesa. Bien. Y tiene un elenco mixto. Y es hablada tanto en japonés como en francés, como en inglés, como en italiano, porque también sucede en Italia parte de la serie, así que está muy buena, es sobre vinos, es sobre todo lo que es la industria vitivinícola, súper interesante y súper interesante para conocer sobre la cultura, ¿no? de estos países y sobre todo para conocer un poco el detrás de escena de lo que son los sommeliers o sommelier, como le dicen ahí en la serie, y lo que es la cata de vinos, las variedades, las distintos, creo que se llaman cepas. Bueno, no sé, ¿cepas? Sí, cepas. Y bueno, y ahí conoces un poquito más todo lo que hay detrás de lo que es la enología. Así que muy interesante, vean Las Gotas de Dios. Son 2 temporadas. Sígame contando que yo estoy haciendo acá una prueba piloto. Sí. A ver si puedo. Las Gotas de Dios es, bueno. No pude. Quise entrar y no pude. Bueno, no importa. Bueno, Las Gotas de Dios en Apple TV son 2 temporadas. La primera temporada creo que tiene 8 capítulos y la segunda es un poquito más corta, de más o menos 50 minutos cada capítulo, pero es súper interesante. Y ya que estamos en recomendación, nosotros habitualmente hablamos de género por un lado y hablamos también de todo lo que tiene que ver con salud, con discapacidad, con amparos y bla, bla, bla. Les voy a recomendar otra serie que también está en Apple TV, que se llama Shrinking. Shrinking, no tiene traducción. Algunos le pusieron un subtítulo que se llama Terapia sin filtro, pero en realidad Shrink es el psiquiatra, el loquero, ¿no? Entonces, shrinking en realidad es una palabra que no existe, básicamente, no se puede conjugar.
ese verbo, pero sería algo así como vinculado a la salud mental en clave de comedia. El protagonista es Harrison Ford, entre otros muchos muy conocidos, y lo que tiene de interesante es que en la primera temporada se empieza a ver que uno de los protagonistas, bueno, tiene que enfrentarse a un diagnóstico que puede provocarle una discapacidad, ¿no? En un entorno de psicólogos un tanto extravagantes, pero se meten con un poco con esto de lo que es las terapias, de lo que es cuando la persona se tiene que enfrentar con un diagnóstico, Sí. de enfrentarse a la muerte, y bueno, un montón de cosas más, y aparece en la segunda temporada Michael Fox. Michael Fox. ¿Vio que estoy informado? Impresionante, la verdad que a mí me emocionó mucho verlo, está muy deteriorado, la verdad que da mucha pena cómo está, pero le pone una garra que ya quisiera uno tener la energía que tiene esa persona, ¿no? Es muy buena. Sí, Sí. el Parkinson, ¿no? Que es la patología que él está Sí. transitando, es muy deteriorante, ¿no? Sí. Y la tiene hace muchísimos años, ¿no? Y viene Sí, trabajando más de con... 20 años, más de 20 Claro. años diagnosticado, sí. Sí. Bueno, les recomiendo las dos series en la misma plataforma. Espectacular, me encanta esta recomendación que en algún momento lo hacíamos, pero está bueno retomarlo. Sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacer, produciendo el programa en vivo, se llama esto, pero Sí. Bueno, pero vamos a la entrevista porque si no... se lo estaba por decir porque ya veía que empezaba a ser así la doctora hacía, me voy. Bueno, ¿quiere presentarlas antes de sumarla? Por supuesto. Vamos a entrevistar a Susana Cuadro. Ella es doctora en psicología, es especialista en intervenciones en violencia familiar y de género, es supervisora de equipos que trabajan con violencias, perito del Cuerpo Técnico Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Bueno, tiene un montón de títulos impresionantes, es miembro del equipo de investigación Infancias y Necesidades, Abuso Sexual Infantil 2, es autora de capítulos, artículos y recientemente ha lanzado un libro que se llama Entre el burnout y el trauma vicario, el desgaste de profesionales y equipos que intervienen con personas que padecen violencia. Es de la editorial Raíces. Ella es la autora, tiene el prólogo de Ana Palacesi y bueno, tiene un abordaje súper interesante sobre esto que ella nos va a contar, lo que es la violencia vicaria y cómo afecta a aquellas personas que intervienen en el abordaje, en las distintas formas de abordaje de la violencia de género y familiar. Así que, sin más prólogos, vamos a darle la bienvenida a Susana, ¿le parece? Pero ya la tenemos aquí con nosotros, la vamos a acomodar en primer plano porque se lo Ahí merece. está. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Susana? Bienvenida. Muy bien. Buen día. Bueno, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Yo quería... ¿Puedo arrancar? Por supuesto. Porque usted, como está tan embebida en este tema, a veces hay cuestiones que por ahí yo desconozco y me gustaría conocer. Violencia vicaria. 2 puntos. ¿Me puede definir sencillamente de qué se trata? A ver, les cuento. Mi trabajo tiene que ver más que nada con el desgaste profesional en violencia. Lo voy a decir así como porque para no resumirlo en un concepto solamente, ¿no? Bien. Y se trata de pensar qué les pasa, me voy a incluir porque yo también trabajo en violencias, qué nos pasa a los y las profesionales que trabajamos escuchando relatos de situaciones de personas que padecen violencias en general, más que nada de violencia de género, violencia contra las infancias. Y en eso de ver qué es ese desgaste, aparecen 2 cuestiones. Por una, el burnout, que creo que lo conocemos mucho más, ¿no? Porque creo que está como más generalizado y todo el mundo dice estoy quemado, estoy quemada. Pero Sí. aparece por otro lado otra cuestión que se llama trauma vicario. Y el trauma vicario tiene que ver con esas cuestiones que van padeciendo las personas que escuchan estos relatos tan complejos, ¿no? De escuchar a veces, que tiene que ver con una persona que padece violencia. Porque la gran mayoría de las veces la violencia de género y la violencia contra las infancias están llevadas a cabo por personas muy cercanas, ¿no? a las víctimas. Generalmente hablamos de personas en las que las víctimas confían, muchas veces hablamos de personas con las que las perdimos. Se congeló un cachito, a ver. La Susana. Puede ser que haya tenido un inconveniente en la conexión. A ver.
Vamos a hacer, no importa, después hacemos el empalme. Sí. Fíjate, Hola, ahí me escuchas. ahí, Ahí lo Ahí tenemos muy bien. estoy, perdón, si se ve que se desconectó. ningún problema. Bueno, nada, les contaba esto que mi investigación tiene que ver más que nada con esto, con el desgaste profesional. Si bien se viene investigando mucho acerca del desgaste, por ahí lo novedoso es que yo investigué sobre las personas que trabajamos dentro del Poder Judicial, las personas que trabajamos directamente en contacto con las víctimas, pero no haciendo tratamientos o no haciendo por ahí seguimientos y acompañamiento de las víctimas como en otras instituciones, sino lo que nos pasa a las personas que estamos trabajando directamente con el Poder Judicial y lo que hacemos es escuchar relatos o hacer evaluaciones o hacer pericias o tener audiencias, ¿no? Atender en mesa de entrada. Hay un montón de gente que dentro del Poder Judicial escucha relatos de víctimas, de personas que padecen violencia y que pueden encontrarse padeciendo este tipo de desgaste. Lo primero que me pareció importante es diferenciar eso, ¿no? Diferenciar los conceptos porque son cosas distintas. Una cosa es el burnout, que el burnout creo que lo sufrimos o lo sufre gran parte de la población argentina y mundial por un montón de cuestiones, más vinculadas a la precarización laboral, ¿no? Muchas horas trabajando, a no tener el descanso adecuado, a no poder participar de las decisiones de las cuestiones con las que uno trabaja. Bueno, que eso sí coincidimos con un montón de otras poblaciones de trabajadores y trabajadoras, pero en el caso de nosotros, los que trabajamos en la justicia, los que trabajamos con violencia de género y violencia contra infancia, se nos suma el trauma vicario. El trauma vicario significa, en latín, el lugar de otro, ¿no? O sea, sabemos que las personas que sufren en primer lugar son las víctimas, esto está clarísimo, ¿sí? Pero de lo que se trata el trauma vicario es, o el desgaste por empatía, también se conoce así, tiene que ver con qué le pasa a las personas que cotidianamente escuchan estos relatos llenos de situaciones a veces horrorosas, ¿no? A veces estamos hablando de situaciones siniestras. A veces tenemos que participar de visualizar personas lastimadas, personas que llegan, no sé, con moretones, con cortes, ¿no? Muchas veces los adolescentes, las adolescentes que han padecido violencias sexuales o que han padecido violencias de algún tipo vienen con marcas en la piel, ¿no? De las secuelas que deja la violencia, y todas estas cosas son presenciadas por las personas que las atienden, y se le suma otro factor, se le suma el factor de que uno tiene que poder, como persona que aloja, persona que escucha una situación tan terrible, trabajar con empatía, ¿no? Trabajar intentando respetar a la persona que uno tiene enfrente, poniéndose en su lugar, intentar entender qué le pasó, cómo está, porque si bien algunas veces el relato es muy claro, muchas otras tenemos que ayudar y colaborar activamente a que la persona pueda confiar en nosotros, en nosotras, mucho más viniendo de la justicia, ¿no? También ese es otro capítulo, que a veces no somos del todo bien vistos, ¿no? Por una cuestión medio sostenida, a veces culturalmente, o que viene de los medios, a ver, bueno, en donde puede llegar a revictimizar, o puede llegar a maltratar, o a desoír, etcétera. Entonces, nos corresponde por ahí en toda esta época, convertirnos en personas que puedan desmitificar eso, alojar a la persona que viene, ayudarla a que confíe en nosotros, en nosotras, a que se pueda llevar adelante una justicia que pueda reparar, ¿no? En algo el daño que vienen padeciendo. Pero para mantener esa gente que pueda alojar, gente que pueda ser empática, gente que pueda escuchar, hay que cuidarla a esa gente. Y creo que ese capítulo todavía no lo tenemos ni cerca, ¿no? Creo que recién ahora se está empezando a visibilizar que estas cosas nos pueden pasar, y así perdemos un montón de gente súper valiosa, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa mucho. Mucha gente que empieza trabajando en violencias muy bien y que trabaja comprometidamente y que trabaja eficientemente, se termina yendo. Este trabajo es muy complejo, este trabajo es terrible, me voy a otro lado donde no me demanden tantas cosas y donde no aparezcan tantas cuestiones secundarias, ¿no? También. Entonces ahí por lo que vos contás, no existen esa contención para el trabajador, para el profesional, o esa rotación para liberar, no está previsto, digamos, esa forma de cuidado para el trabajador judicial sería en este caso, ¿verdad? No está previsto todavía. Yo creo que es más, creo que incluso a las personas que estamos trabajando con la temática, creo que todavía ni nosotros tenemos del todo conciencia, lamentablemente. Por eso me interesa mucho visibilizar este tema.
Incluso siento que para muchos profesionales, para muchas personas, este desgaste empieza a sentirse como una falla personal. En vez de pensarla como una cuestión vinculada al trabajo, ¿no? Vinculada a lo laboral. Soy yo. Yo cuento mucho una metáfora. No es una metáfora, siempre digo lo mismo, pero creo que no terminé de armar la metáfora, pero sí sirve para que quede claro. Por ejemplo, cuando uno conoce a un radiólogo, ¿no? El radiólogo te hace entrar, te deja solo en la habitación y te dice yo me retiro. Los radiólogos tienen una protección en la habitación, muchas veces usan un traje incluso de plomo protector para la radiación. ¿Y por qué? ¿No? Cuando uno habla con un radiólogo te explica ahí, porque vos venís una vez, entonces los rayos no te van a afectar. Pero yo que estoy acá todos los días, tengo que tener un cuidado especial. Bueno, los radiólogos tienen jubilación anticipada, tienen un montón de cuestiones protectoras, incluso desde el traje a la habitación, un montón de cosas que tienen que ver con que hay un riesgo en su función. Y a mí me da la impresión que nosotros que también trabajamos con un material peligroso, entre comillas, un material que afecta, ¿no? Y es justamente esto, ¿no? Trabajar cotidianamente con estos relatos tan intensos de violencias y con, esto sí viene de la mano del burnout y de la precarización laboral, una gran cantidad de demanda, ¿no? La verdad que hoy en día, y por suerte, aclaro esto, por suerte y gracias a un montón de avances culturales y sociales, las denuncias por violencia son cada vez mayor, ¿no? Pero eso no fue acompañado con un aumento de las plantas profesionales, no fue acompañado por la conciencia de pensar que tiene que haber una agenda en donde los profesionales, las profesionales que atienden o que recepcionan esto desde cualquier lugar de la institución puedan tener su momento también para pensar la intervención, para trabajar en equipo, para contarle a los al equipo interdisciplinario, mirá, me acaba de llegar una persona que me contó una historia terrible, necesito contarte, compartirla para que podamos pensar la intervención en conjunto. Esto no está armado de esta manera porque no alcanza el número de personas. Entonces nos encontramos con empleados, empleadas profesionales que atienden una persona tras otra, ¿no? Y esto mecaniza, esto hace que se ejerzan mecanismos defensivos atrofiados, ¿no? Que no permiten alojar, que no permiten trabajar empáticamente y que terminan enfermando a esa persona, ¿no? Que lleva adelante esta práctica. Espero ir ordenando. Se fue, ahí volvió. La verdad es que yo en mi investigación, en el doctorado hice una investigación sobre peritos de la provincia de Buenos Aires que están trabajando, peritos oficiales que trabajan dentro del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, y a partir de eso la investigación salieron un montón de cuestiones que a mí me parecieron relevantes. Primero, pensar que los primeros 5 años de labor, de experiencia, son los más riesgosos, ¿no? Son donde se van llevando al cuerpo un montón de síntomas, productos del desgaste, ¿no? Productos de este cansancio que no se va durmiendo, ¿no? Eso es lo que van relatando los y las profesionales, ¿no? Un cansancio que empieza siendo masivo, no solamente corporal, sino psíquico, y que no se va ni con vacaciones ni durmiendo, ¿no? Que es un cansancio al que uno se acostumbra y se sobreadapta. Después otra cosa que se relata es no poder sacarse de la cabeza esos relatos que uno escucha en el trabajo, ¿no? Uno escuchó algún relato súper impactante a la mañana y uno se lo lleva puesto a la casa. Entonces uno está con los hijos, con las hijas, o con amigos, amigas, con la pareja, y ese relato viene. A veces viene como una pregunta, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esto? Esta señora me contó tal cosa y me olvidé de contarle al secretario que había que, ¿no? Viene así, o a veces viene con un fragmento exacto de lo que la persona contó, que se impone, ¿no? A veces aparece en sueños, en pesadillas, a veces aparece a manera de insomnio, o sea, interrumpe el sueño y uno se despierta pensando, ¡ah! No saqué la notificación ¿no? Entonces uno dice, bueno, no, hay algo que no está funcionando bien. Y esos son los primeros indicios de que el aparato psíquico no está pudiendo del todo terminar de elaborar todo eso, ese resto, que a veces queda como algo que no se puede terminar de entender, ¿no? Estamos hablando de situaciones de violencia graves, ¿no? De riesgo de vida incluso para las personas que vienen a relatar. Estamos hablando de situaciones de incesto paterno-filial, estamos hablando de situaciones de violencia sexual de adultos cercanos a niños, niñas, adolescentes, ¿no? Situaciones que está perfecto que estén en la justicia, que tienen que estar en la justicia, que tienen que ser bien recepcionadas, que son una prueba invaluable, porque ya sabemos que en estos casos muchas veces no tenemos
testigos, más que lo que la palabra de la víctima o de las víctimas, por lo cual ese relato es súper importante, ¿no? Para alojar al otro y también como prueba del expediente, para ambas cosas. Carga de responsabilidad a la persona que lo recepciona, una responsabilidad ética, ¿no? Una responsabilidad totalmente entendible porque, bueno, cuando uno se toma en serio su trabajo, claro que viene esta responsabilidad de pensar, tengo que poder registrar todo lo que pueda de esto que me está diciendo, porque esto va a servir para que haya una reparación en esto, para las medidas de protección, para poder, obviamente, si cabe, que haya una sanción para la persona que ocasionó el daño. Bueno, un montón de cuestiones a veces dependen de esos relatos. Y bueno, y ahí nos encontramos, ¿no? En ese lugar tan importante y donde la experiencia es muy valiosa, ¿no? Muy, muy valiosa. Por eso digo, los primeros 5 años a veces son los más complejos porque todo te sorprende, ¿no? Cuando uno al principio es como... Después uno con el tiempo va generando recursos que tienen que ver con que, bueno, ya sabe cómo manejarse en esa intervención, uno ya sabe qué contestarle a la persona cuando la persona pregunta cosas, ¿no? Como que uno se corre un poco de esta cuestión de lo sorpresivo, de lo disruptivo y empieza a tener como más elementos, pero muchas veces no se le da el tiempo al profesional a llegar a superar los 5 años, porque antes se quiere ir, o sea, quiere dejar de trabajar en violencia sin pasar a otra cosa, porque es duro, y son personas súper valiosas, ¿no? Repito, a mí me parece que uno de los objetivos de mi libro y de mi investigación es interceder un poco, intentar, primero, visibilizar para las personas que trabajamos en esto, y segundo, también para la institución de pertenencia, para que se vuelva algo más natural el cuidado, ¿no? El cuidado de las y los profesionales. Y hablando de esto del cuidado que vos justamente lo estás mencionando, ¿cuáles serían los caminos, si es que vos en el libro hablas de eso, cómo el organismo, estoy hablando del Poder Judicial, ¿no? El organismo podría proteger, podría cuidar a estas personas que viven yo lo imagino como que en vez de ser una plantita que absorbe el agua, absorbes la violencia y te la llevas puesta todos los días, ¿no? ¿Cuál sería el camino para darle una respuesta para proteger a estos profesionales, a estas profesionales que están súper expuestas a tantos relatos verdaderamente dramáticos? En primer lugar, validando. Eso es súper importante. Parece, a veces yo lo comparo con qué le pasa a las víctimas de violencia, ¿no? Cuando alguien les dice, yo te creo, vamos a hacer algo con esto porque yo te creo que esto te está pasando, no es persona, pero me parece un gran paso. Y cuando la institución de pertenencia puede llegar a entender que esto que le está pasando a las personas que atienden esto significa un cuidado, puede empezar a tener otra actitud con respecto a la demanda. Que los y las profesionales puedan llevar su propia agenda, por ejemplo, es súper importante. Que siempre se trabajen las violencias en equipos interdisciplinarios, nunca en solitario, ¿no? Que puedan haber 3 personas sentadas escuchando, o 2, ¿no? Bueno, o 2 personas escuchando a esa persona que llega para poder trabajar en conjunto la intervención. Nunca podemos hablar de que es una sola mirada en las violencias. No es ni la psicóloga que evalúa, ni el trabajador social que va a la casa, ni, no sé, el secretario o el juez o el fiscal que interviene, ¿no? Tiene que haber una mirada conjunta, interdisciplinaria entre diferentes sectores para poder intervenir en estas situaciones. Se hace medio difícil, a veces está todo muy fracturado, pero ese sería uno de las cuestiones. Otra, la rotación de la escucha. La rotación de la escucha significa que una persona puede estar 6 meses, 1 año trabajando en eso y después puede estar unos meses trabajando en otras cuestiones no vinculadas a la violencia. Eso no significa que deje de trabajar en la violencia, sino que pueda rotar y tener un descanso de la escucha, le decimos nosotros. Hay instituciones, por ejemplo, la línea 144 en provincia de Buenos Aires, que tiene un sistema de rotación de la tarea, ¿no? Tiene un sistema en donde las operadoras durante un tiempo están atendiendo y durante un par de meses pasan a otra tarea distinta, en donde no hacen atención directa. Hay un montón de cuestiones, la supervisión, ¿no? Nosotros no tenemos dentro del Poder Judicial la costumbre de supervisar, que en otras instituciones, por ejemplo, en un hospital pensar en un ateneo de casos es súper obvio, todo el mundo sabe que se hace. Se toman los casos más difíciles y se conversan entre todos como ejemplo para
pensar alternativas, para pensar en adelante la práctica, si cabe, ¿no? Si existe la mano. Nosotros en el Poder Judicial eso no lo hacemos. Bueno, María Laura, ahí ella contaba, vamos a mantener un poquito a ver si lo podemos. Esto también depende mucho. Ahí está Susana. Justo le estaba preguntando a María Laura y por ahí también nos podés ayudar, Susana. Depende mucho de, bueno, te decía, qué importante debe ser en esto la dirección, ¿no? De los equipos, los jueces, los secretarios, los fiscales, ¿no? Que puedan tener esta visión de llevar, ahí está, esta visión de llevar rotación, de tener un poco de sosiego para esas personas que están todo el tiempo recibiendo estas noticias que son difíciles de poder elaborar, ¿no? Entonces, ahí muchas veces se le pide un montón de cuestiones al Poder Judicial, pero también el Poder Judicial, dependiendo de la jurisdicción, dependiendo de los lugares, carece mucho de elementos para poder brindar estas herramientas a sus equipos. Sí, tal cual. Sí, además esto que hablábamos de la gran cantidad de demanda, ¿no? Es que esto va de la mano con algo mucho más complejo que tiene que ver con una decisión institucional, ¿no? Con una decisión no solo institucional, sino una decisión estatal de darle prioridad al cuidado de las personas que trabajamos con violencias. Eso es un poco más complicado, pero es verdad que así como fueron enriqueciéndose y mejorando las leyes que tenemos en relación a las violencias, todavía creo que nos falta un poco de avance en ese sentido. Y dentro de la legislación debería haber alguna cuestión vinculada a lo que nos pasa a las personas que trabajamos con violencias. Miren, haciendo la recopilación para la investigación que yo hice, veía que en algunos países de Latinoamérica había investigaciones con jueces y fiscales acerca del trauma vicario y el burnout, ¿no? Y la verdad que las cifras son altísimas, altísimas. O sea, la verdad que yo lo pongo en mi investigación. Yo cuando hago la investigación con peritos me da una cifra de burnout que cerca del 46% de los profesionales padecían burnout grave y más del tercio tenían trauma vicario también en un nivel bastante preocupante y daba mucho más alto estas cifras que los profesionales que trabajaron en pandemia. Claro. ¿No? Y uno dice, en la salud en general, ¿no? Y entonces uno ahí se pone a pensar y dice, bueno, son poblaciones no indagadas, no investigadas. Pero los países que sí lo están haciendo, algunos países que están llevando adelante estas investigaciones, que son medio recientes, la población judicial que trabaja con violencias es una de las poblaciones que tienen mayor nivel de burnout y trauma vicario. Importantísimo me parece que nosotros lo sepamos. A mí me da la impresión que en primer lugar, el otro día fui a una charla con un grupo de profesionales y cuando yo les preguntaba qué hacían por el autocuidado, palabra rara, no todos se miraban así como autocuidado, decían cosas como, yo lo que hago es hacer terapia, o yo lo que hago es ir a yoga, o yo lo que hago es, ¿no? Tratar de estar muy conectada con mis amigos y con mi familia, lo cual está bien, va en la línea del autocuidado, pero fíjense que todas estas cosas llevan a pensar que es una misma, la que tiene que hacer cosas para paliar el desgaste. ¿No? Queda todo en la misma persona, ¿no? Que está comprometida con su labor, que trata de hacer las cosas de la mejor manera posible y todavía cuando se va a su casa o cuando sale del trabajo, mejor dicho, tiene que estar pensando a ver qué otras cosas hago para seguir trabajando bien. Aquí hay un punto en donde me parece que hace poco tiempo empezaron a aparecer en algunos lugares de provincia de Buenos Aires y de Ciudad de Buenos Aires, no estoy segura en Nación, espacios de cuidar al que cuida. Esto es muy reciente, ¿no? Y despacito empieza a haber espacios de cuidar al que cuida también dentro del Poder Judicial. Cosa que me parece súper importante, ¿no? Empezar a poder hablar primero de esto. Ahí se pueden hacer técnicas muchas veces corporales y también empezar a pensar qué nos pasa con todas estas cuestiones que escuchamos de violencias y cómo nos llevamos con eso. Y desmitificar también el tema de pensar que si me gusta lo que hago, entonces no me tiene que afectar. Que mucha gente también dice, a mí me encanta lo que hago, a mí me encanta lo que hago, pero igual me afecta. Y como quiero seguir haciéndolo, también le pido a la institución donde estoy que trate de mediatizar,
¿no? Un poco entre esta tarea y cómo la voy asumiendo y cómo la voy llevando adelante, justamente para poder dar un buen servicio de justicia. Pero bueno, sí me parece súper importante que por lo menos nosotras y nosotros sepamos que esto tiene que ver con el rol, tiene que ver con la profesión, con el espacio laboral, y no seguir poniendo todo en nosotros y nosotras. Ahí está. Sí, ahí para que la gente lo pueda ver, después nos vas a contar cómo lo podemos conseguir. María Laura. Te quería contar esto que vos decías. Desde el 2018 funciona en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires el Centro de Justicia de la Mujer, que tiene varias sedes, y creo que desconozco si, por ejemplo, en la OED tenían el mismo sistema, pero a raíz de estas situaciones de trauma vicario, de burnout, y de muchos otros padecimientos de trabajadoras. Digo trabajadoras porque la mayoría éramos mujeres, ¿no? En un 95%, que empezamos a sentir estas situaciones. Yo formaba parte de un equipo interdisciplinario que en este caso funcionaba así, como vos decís, una trabajadora social, una psicóloga y una abogada, que escuchaban los relatos. Más allá de la persona que recepcionaba el caso y después las siguientes etapas de esa situación, pero como se empezaron a dar estas situaciones de burnout, comenzamos a tener supervisión. Y eso fue muy importante, porque teníamos un espacio donde decir qué era esto que vos decías, esto que me lo llevaba a casa y que no sabía qué hacer con eso, con esa parte del relato, con eso que me despertaba, con eso que me angustiaba, porque también a vos te puede encantar lo que estás haciendo, pero no sos de acero quirúrgico. Y te desesperás y te angustiás y tenés ganas de llorar y vos decís, ¿cómo miércoles hago para no llorar adelante de esta mujer? ¿Cómo hago? Y no tenía forma de parar esas ganas de llorar con la mujer, ¿viste? Entonces me parece que está bueno estas experiencias que funcionaron. Yo hoy no sé si sigue estando, porque yo me fui después de 3 años y piquito, porque me pasó lo que vos dijiste. Me quemé. Yo llegaba a mi casa y me acostaba y me tapaba y lloraba. Esa era mi vida. Tal cual, sí, tal cual. Y aparece a mí, bueno, como vengo investigando esto hace un tiempo y trabajando con equipos, entonces a veces me llaman y me cuentan esto, ¿no? Esto que es muy frecuente decir, me pasó que estaba con una persona y no podía contener las lágrimas. Entonces, con una cuestión de autocrítica, ¿no? Con una sensación de, no sé qué me está pasando, me desbordé, no puede ser que haya hecho esto. Y yo lo que siempre les transmito a las personas que trabajan con esta temática es, el día que no te conmuevas, el día que haya un relato terrible de un otro y eso no te conmueva, entonces ahí estamos en un problemón, o sea, en un súper problema, ¿no? Porque la idea es poder también devolverle al otro, mirá, criterio de realidad, le digo yo. Esto que te pasó es terrible, ¿no? La verdad que hay veces en donde uno le puede decir a la persona, la verdad que lo que viviste fue un espanto, la verdad que por suerte pudiste venir y acceder a la justicia, porque esto no te puede seguir pasando, porque la verdad que hay historias que son Tremendas. Tremendas y tienen ese plus de pensar que las personas que cometen el daño son personas muy cercanas afectivamente, ¿no? A la víctima, por lo cual muchas veces también escuchamos a veces relatos muy angustiosos y a veces relatos súper desafectivos que también dan cuenta de que esto es algo histórico, que lo sufren hace tanto, que han empezado a emplear mecanismos defensivos que no permiten mostrar la angustia, por lo cual acá hay un punto muy importante de por qué nos afecta este tipo de trabajos y es la imaginación. Nos toca a nosotros imaginarnos qué le pasó a esa persona, cómo se sintió. Es un mecanismo totalmente natural, ¿no? Ahora, yo hablo con ustedes y ustedes mientras se van imaginando lo que yo voy diciendo, ¿no? Uno siempre hace esto. El tema es que uno cuando se imagina esa violencia extrema, es muy difícil que el psiquismo se la saque de encima tan fácil, ¿no? Porque se generan al interior de la persona eso, la reproducción de todas esas situaciones, porque uno lo que está haciendo es intentar entender y comprender cómo fue la situación,
qué pasó, desde hace cuánto pasa, ¿no? Todas estas cuestiones totalmente necesarias para trabajar en esta temática. Cuando uno hace una evaluación de riesgo, necesarias para saber qué medidas de protección se necesitan, uno tiene que hacer todas estas preguntas, ¿no? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo fue la primera vez que pasó? ¿Qué situaciones de violencia fueron las que viviste? Tenés que describirlas. ¿Había armas en la casa? Esta persona, después que vos denunciaste, siguió apareciendo. ¿Qué te decía cuando aparecía? ¿Cuántas veces te llamaba por teléfono? No, hay un montón de cosas que uno termina indagando que son importantes para la causa, pero efectivamente provocan un malestar interno al interior de las personas comprometidas con su trabajo, que luego hay que poner en algún lado, ¿no? Esto que contabas acerca de los espacios de supervisión, en donde uno pueda no solamente hablar de las cuestiones vinculadas a dificultades en la intervención, que muchas veces aparecen, hay intervenciones que son muy difíciles, sino animarse también a poner en la supervisión cómo uno se sintió ahí, ¿no? ¿Qué nos pasó cuando escuchábamos eso? ¿Cómo nos sentimos? A veces nos da angustia, pero a veces nos da bronca, a veces nos da un sentimiento de impotencia, a veces salimos diciendo, ay, odio a esa persona que le pudo hacer eso a ese niño, a esa niña, o a esa persona que le hizo eso a esa mujer, si lo veo por la calle, o sea, nos agarra muchos sentimientos que obviamente que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajarlos, tenemos que registrarlos. El Poder Judicial es un lugar donde creo yo que las violencias vinieron a interpelar, ¿no? Sí. Todavía nos sigue interpelando cómo posicionarnos, cómo resolver, cómo pararnos ante esas situaciones. Todavía nos sigue generando un montón de preguntas estando adentro. ¿Qué hacemos con esto que le pasa a esta familia? ¿Qué hacemos con esto que le pasa a esta persona, a este niño, a esta niña? Las violencias todavía nos siguen haciendo un montón de dudas, de preguntas y de sentimientos que creo que no tenemos todavía el espacio para debatir del todo. Bien, me parece, bueno, nos estamos quedando con un poquito tiempo, por eso está bueno esto que decís, ¿no? De la interpelación, pero para eso vos te pusiste a trabajar, generaste un espacio que tiene que ver con el libro, donde la gente, los compañeros, los profesionales que trabajan estos temas pueden conseguir este material. Bueno, el libro se llama así, Entre el burnout y el trauma vicario, está publicado por la editorial Raíces, por lo cual lo que siempre recomiendo es comunicarse con la editorial a través de las redes, se llama así, Editorial Raíces en Instagram, en Facebook, en varias redes, y si no, en el mío, que es Desgaste Laboral, mi Instagram, también pueden consultar y yo los redirijo a Raíces, que es ahí donde se vende. La verdad que, nada, mi idea, lo que nosotros queremos, y creo que en eso coincidimos con la editorial porque se promueve de esta forma, es que se pueda visibilizar el tema y que cada vez más podamos entender de qué se trata. Así que yo les agradezco un montón a ustedes por la invitación, porque estos espacios también de difusión, la verdad que yo los valoro muchísimo. Ese fue mi idea cuando me puse a hacer la investigación y el doctorado, y ahora con el libro, mi idea siempre es tratar de que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Sin duda, y me parece súper importante porque esto de compartir, de poner este material a disposición, hace que muchas veces estas cosas que no siempre pudiste hablar y que te están incomodando, tengan un nombre y un apellido, ¿no? Y entonces digas, bueno, haremos la mano, no soy yo que estoy fallando como profesional, sino que necesito ayuda. Entonces tengo que pedir ayuda y bueno, salir de esa cosa de reclamarte a vos misma de que no estás siendo eficiente en tu trabajo, sino decir, bueno, paremos la mano, hasta acá llegué, necesito un cambio, necesito un tiempo afuera de esta situación para después volver a trabajar a pleno, ¿no? Porque tampoco le estoy haciendo un flaco favor a la persona que esté trabajando si yo me estoy quemando, ¿no? Es súper interesante, yo estoy esperando que tener el libro entre mis manos para leerlo, porque me interesa muchísimo el tema, como para ir terminando. Yo hace 5 años dejé de trabajar en violencias en forma directa y a veces me sigo acordando de algunas frases que me dijeron las personas a las que entrevisté. Y vos decís, no me las puedo sacar de la cabeza, no puedo sacármelas de la cabeza. Incluso me acuerdo sus caras, su tono de voz, todo me acuerdo. O sea que es súper importante que nos escuchen, que nos ayuden para poder seguir dando respuesta, porque como vos decís y como venimos sosteniendo siempre en el programa, en estos tiempos
en esta sociedad en la que vivimos, la violencia se multiplica de una forma que se disparan los números y también se disparan los pedidos de ayuda. Y si vos no tenés profesionales que estén enteros y a la altura de atender a las víctimas, estamos en un problemón. Vos hablabas de la línea 144 de provincia que está funcionando y está funcionando muy bien. En Nación no tenemos eso. 144 fue desguazado. Gracias a las políticas de motosierra del gobierno nacional, quedaron un montón de personas sin ayuda, sin contención, porque recordemos que la línea 144 es la que te contiene, la que te escucha, la que te dice qué hacer, a dónde ir, y sobre todo te escucha, ¿no? Y escucha a las personas que todavía no pueden tomar fuerza para pedir ayuda, para salir de sus casas y pedir ayuda. Entonces es súper importante eso, y es súper importante también trabajar hacia dentro del Poder Judicial para que escuchen este llamado, este pedido de ayuda, para que entre todos y todas trabajemos en mejorar el servicio que le estamos dando a las mujeres, a los niños, a las niñas, y poder hacer entre todos que realmente el texto de la ley se cumpla, ¿no? Porque tenemos leyes de primera, pero si seguimos laburando con estereotipos y con prejuicios y con pensar que hay denuncias falsas, por ejemplo, no vamos a salir adelante. Así que yo te quiero agradecer un montón por este libro, por tu investigación y por visibilizar esto que es tan importante. Bueno, muchas gracias. Espero que esto que les llegue a las personas que les tiene que llegar, no solamente a nosotras y nosotros que estamos trabajando en esto, sino a los que toman decisiones y a las que toman decisiones, porque el acceso a la justicia tiene que ver con esto también, ¿no? Con poder cuidar a las personas que desde adentro del Poder Judicial todos los días se levantan como para trabajar, ¿no? Escuchando, alojando, acompañando a las personas que van a pedir ayuda. Así que bueno, esperemos que sea un granito de arena para eso. Bien. Muchísimas Perfecto. gracias, Susana, por esta entrevista. La verdad que ha sido fantástica. Martín. No, simplemente cerrar el espacio. Es un programa que hoy tuvimos con mucha reflexión, con mucha introspección sobre estos temas que son delicados, que necesitan difusión. Así que importantísimo que se siga difundiendo, que se sigan escuchando estos pedidos de ayuda también, ¿no? Porque son pedidos de ayuda para gente que cuida y sabe recibir a estas personas que están pasando por malos momentos. Así que bueno, me parece que es un buen cierre para poder terminar el programa y seguir en esta difusión de temas tan importantes. Así que bueno, nos vemos el próximo programa. ¿Qué te parece? Nos vemos el próximo programa para hacer otro Abogados de Radio a full y con temas súper interesantes, por supuesto, siempre pensando en nuestros oyentes, en nuestras oyentes. Susana, nuevamente muchas gracias. Gracias, Susana. Por Abogados de Radio. Nos vemos. Nos Buen vemos. fin de semana. Chau, chau. Chau.